Buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos, gracias por estar con nosotros una noche más acá en el espacio de la entrevista a través de la señal de Canal 10 y por supuesto de que podemos estar juntos esta noche donde vamos a estar analizando varios temas de coyuntura del país. Hoy tenemos el gusto y el placer de poder estar esta entrevista compartiendo escritorio con escritor y periodista Giovanni Galeas, un hombre muy reconocido aquí en el país. Giovanni, qué gusto que esté con nosotros, bienvenido al espacio de la entrevista de Canal 10. Muchas gracias, Armando. Mira, quisiera empezar diciendo algo. Hubo algunos desencuentros, algunos momentos en los que me llamaron para que viniera, pero por circunstancias de trabajo yo no podía. A veces la cuestión es que son horas antes, ¿no? Sí. Muy pocas horas antes, y uno tiene compromisos. Entonces se juntaron varias fechas en las que solicitaron mi presencia acá. Claro. Pero yo no podía, unas veces estaba afuera, otras veces es que no podía materialmente porque estaba en alguna reunión. Lo importante, Giovanni, es que hoy está con nosotros y de aquí voy en a estar adelante acá. vamos a seguir dialogando de los temas de país. Absolutamente, es un gusto para mí. Gracias, Totalmente un gracias, gusto. gracias de todo corazón. Y quiero decirle, hice la aclaración porque algunos amigos de redes sociales interpretaron eso como que había algún desencuentro entre Canal 10 y mi persona, y eso No, no en es ningún verdad. momento. No es para cierto, nada. no es cierto. Hay una amistad, de hecho, muy Absoluta, sincera entre todo Canal 10 y, por supuesto, usted. Y eso es lo bueno de poderlo tener acá con nosotros. Gracias. Bueno, entremos ya de una vez a los temas de coyuntura. Hablemos del tema del momento, la crisis en el Partido Arena, que cada día, Giovanni, se agudiza más, hay más salidas. De hecho, quiero comenzar esta entrevista dando esta nota de contexto. De hecho, este jueves se sumó otra renuncia más, el empresario José Villanueva, diputado suplente por el Departamento de La Paz, quien realizó fuertes declaraciones al afirmar que Arena no tiene nada que ofrecerle al país. Vea lo que dicen. El partido Arena no es el partido con el que podemos cumplirle a nuestra gente, dijo el diputado suplente José Villanueva al anunciar su renuncia al partido de derecha. Desde este día me declaro diputado independiente del Departamento de La Paz y quiero seguir luchando, quiero seguir trabajando por ellos. Marcamos historia. Este día creo que el partido Arena está dando su punto final. Su separación del partido fue empujada por la falta de liderazgo en el COENA. Además, confirmó que, al igual que otros exmiembros del partido, fue relegado en el ejercicio de sus funciones en la Asamblea Legislativa. Les puedo decir que nosotros tenemos muy poco acercamiento a ellos. Ellos hacen sus reuniones, ellos saben dónde y cómo la realizan, pero nosotros no tenemos acceso a eso. Ellos se niegan a que nosotros formemos parte de las reuniones. Respecto al jefe de fracción, René Portillo Cuadra, y a la dirigencia del COENA, dice que el camino que les queda es la renuncia. Y será él, a su debido momento, pues que tome la decisión, o renunciar o seguir adelante con algo que yo veo que no tiene futuro. El Partido Arena no tiene nada que ofrecerle al país. A la dirigencia del Partido Arena, que se hagan a un lado y que escuchen a la gente que el 28 de febrero votó diciendo que ya no los quieren en este país. Villanueva fue electo como diputado suplente de Rosa María Romero por La Paz, la única parlamentaria por el Partido Arena en ese departamento. Con esta renuncia, se suman 6 diputados suplentes que se quitan la camiseta tricolor. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Giovanni, a su juicio, a su análisis, ¿cómo ve esta situación, esta crisis interna dentro del Partido Arena? Ya son diputados, alcaldes, concejales, dirigentes locales, líderes comunitarios que también continúan renunciando a este partido político. ¿Sabes por qué es importante la crucifixión de Jesús? ¿Y por qué después de 2000 años, 2000 y tantos años, seguimos hablando de la crucifixión de Jesús? Y vamos a seguir hablando de eso. ¿Sabes por qué? Porque sucedió una vez. Una vez. Las cosas cuando se menudean, se baratean. Las cosas cuando se menudean, se baratean. Por eso, cuanto más dólar imprimen, menos vale el dólar. Bueno, cuantas más renuncias hay, menos importancia tiene como noticia el hecho de que renuncie uno más, porque mañana va a haber otro, y pasado va a haber otro, y pasado van a haber 3, y otra vez 4, y 5, y 6.
Y uno cometería un error al pensar que uno, otro, ya van 47, ya van, como dijo Portillo Cuadra, son 47. Sí, podrían ser 50, podrían ser 500. El problema, yo me atengo mucho a un principio que he enunciado, que es que lo importante es cuando el todo es mayor que la suma de sus partes. Una renuncia, más otra 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 renuncia, no son 50, 60, 70, 800 renuncias. No, es un partido en crisis. Es un partido en crisis estructural. Es un partido que está tocando fondo. Entonces no hay 60 renuncias, hay un partido en crisis. Y dije 60 por decir un número, sé que son más. Eso es de dirigente, de cuadros. Bueno, a mí no me sorprende que renuncie este señor y que mañana renuncien otros 4 más, ya va a venir la renuncia. Es inevitable de Beto Romero, por ejemplo. ¿Qué va a hacer allí? ¿Qué está haciendo en la asamblea? ¿Qué hace? Nada. Nada, solo cobrar un cheque. Qué pena. Entonces, lo que quiero decir, y con esto contesto tu pregunta, es lo siguiente. Arena tiene 2 fases históricas, y no las voy a juzgar moralmente, si son buenas o si son malas. Voy a decir nada más objetivamente que hay 2 fases en Arena. Una va desde su fundación en 1980, que lo hace el mayor Roberto Dawison, y que muere en 1992, víctima del cáncer, pero ya estaba muy enfermo desde 2 años antes. Y el poder lo toma dentro de Arena Félix Cristiani. Eso define las 2 etapas. Una liderada por el mayor Roberto Dawison, de 1980 a 1990, y de 1990 a hoy, liderada por Félix Cristiani. En la primera fase, la del mayor Roberto Dawison, el centro, la característica de Arena era: hay que matar a los comunistas. Ese era el centro. Ese era el centro motor para Roberto Dawison. Hay que matar a los comunistas. Y Roberto Dawison, dentro de ese pensamiento propio de los años de la Guerra Fría, que esos eran los años justos, álgidos de la Guerra Fría, tenía un entorno político de un grupo de militares y un grupo de finqueros, agricultores, chicos, medianos y grandes, agricultores y ganaderos, sobre todo del oriente del país, Y su programa político, aparte de decir, la primera tarea es matar a los comunistas, El Salvador tiene que ser la tumba donde van a terminar los comunistas, que estaban rojos, en el FMLN, claro, esa era su primera tarea. Pero su programa político de Roberto Dawison tenía que ver con su entorno, es decir, con esos agricultores y ganaderos, que eran chicos y medianos. Roberto Dawison no tuvo mucho que ver con la oligarquía salvadoreña, a él no lo financió la oligarquía salvadoreña, sino pequeños finqueros y medianos finqueros, como los Maneques, por ejemplo, como Cheo Argueta, por ejemplo. Esos no son oligarcas, esos eran ganaderos de pueblo. Hay en Occidente, en Aguachapán también, sobre todo allá en Oriente. Ese era el entorno y tenía un programa político. Y el programa político de Roberto Dawison tenía que ver con los intereses de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Y tenía una base que le hizo ganar 4 elecciones presidenciales consecutivas, porque esa base era anticomunista, católica. Era la base del PCN, los de Orden que venían desde Medrano. Era toda aquella organización que fundó el general Medrano, el primer jefe anticomunista en El Salvador de importancia. Ese era Roberto Dawison. Y su programa político se resumía en: matemos comunistas, hay que matarlos. Cuando él primero se debilita y luego muere,
toma el mando Alfredo Cristiani. Y Alfredo Cristiani no está rodeado de esa gente que le son ajenas, sino de sus amigos oligarcas. Bobby Murray, los Poma, los Regalado Dueñas, los Belismelis, en fin. Las 14 familias famosas, los oligarcas de El Salvador. ¿Y cuál es el centro de la segunda fase? ¿Cuál es la diferencia entre la primera fase de Arena y la segunda fase? Es que Félix Cristiani y sus amigos oligarcas dicen, ¿y para qué lo vamos a matar a los comunistas? Mejor comprémoslos. Es muy pragmático el planteamiento. O sea, ¿para qué los matamos? Mejor los compramos. Y el razonamiento no es moral. No tiene nada que ver con la moralidad, ni con que no tengo ganas de matarlos, sino que es más barato comprarlos, porque una guerra es muy cara. Andar matando gente es muy caro. Toda guerra es carísima. Y Félix Cristiani tiene mentalidad oligárquica, mentalidad empresarial, ley de la máxima ganancia. Me sale más barato comprar a Chafik Handal, a Sánchez Serén, a Lorena Peña, a Sigfrido Reyes, a Gerson Martínez, y pagarles de la partida secreta una cantidad X mensual, comprar gobernabilidad, que está metido en una guerra donde se gasta mucho dinero, mucho esfuerzo. No es que no se tenga que matar, sino que sale más barato comprarlos. Esa es la gran diferencia en las dos fases históricas de Arena. Estamos en la segunda, en la gobernada, donde el que marcó la característica y que fundó este pensamiento es Félix Alfredo Cristiani. Mejor comprar a los comunistas, y le salió bien el negocio. Le salió bien, los pudo comprar, los pudo corromper, ¿no? Y se evitó guerras. Pero cuando hubo que alguien me decía en el tuit, yo escribí eso en el tuit ahora, y alguien me decía, perdón Armando que me haya extendido, No, adelante. Alguien me decía en el tuit, entonces quiere decir, como él decidió comprarlos, entonces no fue él el que mató a los jesuitas. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Es que no renunció a matar, porque no era moral el problema de Félix Cristiani y sus amigos oligarcas. El problema era económico, sale más barato comprar a los dirigentes de izquierda que andarlos persiguiendo, matando y metiéndonos en una guerra. Sale más barato, es más eficiente. Y así lo hicieron. Vamos, cuando son las 8 de la noche con 21 minutos, Giovanni, a hacer la primera pausa de esta noche, y al regresar venimos hablando y por supuesto analizando en qué momento la gente deja de creer en todas estas fases que usted nos ha estado contando, Claro. y por supuesto en qué momento la gente dice basta y no les da el apoyo. Vamos a la pausa, regresamos con más. Claro. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando y haciendo un análisis, obviamente, de esta crisis interna en el Partido Arena con Giovanni Galeas. Ya se ha visto de diputados, alcaldes, concejales, Sí. dirigentes también locales que continúan renunciando a este partido político. Y por supuesto, hablábamos y nos hacía un análisis, Giovanni, de la historia que tiene dos momentos. Pero ¿en qué momento Sí. El Salvador, la gente, los salvadoreños, le dan la espalda a este partido y dicen, ya no más? Es correcto. En la primera fase, que es en la fase anticomunista de Arena, violenta, escuadronera, liderada por el mayor Roberto Dawison, había un programa político, un proyecto político sobre esa base se funda Arena. Yo sostengo que política es básicamente representación de intereses. Y Roberto Dawison fue el genuino representador de los intereses de los finqueros, ganaderos y agricultores chicos y medianos. Representó sus intereses. Aquello que se llamaba el faro, allá en Oriente, por ejemplo. Bueno, ese proyecto político tenía una base tan numerosa, que era la que había fundado el general Medrano en los años 60 y 70 de la derecha salvadoreña anticomunista y católica,
los que inventaron aquello de haga patria y mate un cura, Ujú. ¿no? Cuando empezaron a salir los curas de la teología de la liberación, tenía una base de más de 800.000 afiliados en todo el país. Era la más poderosa organización territorial creada en el país. Esa es la que heredó Roberto Dawison, porque él fue uno de los asistentes de las manos derechas del general Medrano. Él heredó esa base, la reconstruyó y sobre esa base creó el Partido Arena. Eso tenía mal o bien, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con el programa político del mayor Roberto Dawison, pero reconozco que había un programa político ahí y que representaba intereses auténticos de un sector numeroso de la sociedad salvadoreña. Eso es así. Nos guste o no nos guste, es así. Y también que ese hombre que sí fue escuadronero, que sí tuvo participación en la planificación de la muerte de Monseñor Romero y de muchísimos salvadoreños, sindicalistas, maestros, estudiantes, catequistas, curas, sí. Pero ese hombre tenía una causa diametralmente opuesta a la causa que teníamos nosotros en el otro lado, en el lado de la izquierda. También nosotros pensábamos que había que matar y exterminar a todos los representantes de la derecha. Y lo hicimos, o sea, cuanto pudimos lo hicimos. Si no hicimos más es porque no pudimos. No. Bueno, ¿en qué momento, tu pregunta, en qué momento es que la gente se desconecta de Arena? ¿Y por qué el mayor Roberto Dawison sí tuvo seguidores y el proyecto le dio para ganar 4 elecciones presidenciales, aunque él ya no estaba? Pero tuvo el aliento. Por eso es que le iban a llorar allá, a enflorar y a cantar y tal, y lo mantenían como estatua, como símbolo y tal. Por eso, porque su proyecto todavía les dio aliento para ganar 4 elecciones presidenciales consecutivas. Pero ya él no estaba, ya ese proyecto no existía. Cuando toma el relevo, el poder en Arena, Alfredo Cristiani y sus amigos, oligarcas, a través de FUSADES, que hacen el programa político nuevo. Ya no es en representación de los agricultores y ganaderos pequeños y medianos, sino, dicen, el agro no importa, ¿para qué vamos a estar sembrando aguacates, guineos, tomates, pepinos? Eso los compramos en Guatemala. Dediquémonos a la especulación financiera, bancos, compremos terreno y toda la cuestión inmobiliaria. Industrialicemos, claro. Sí, a los servicios. Y entonces las remesas utilicémoslas para, entonces pongamos supermall, hagamos supercentros comerciales y todas las remesas van a parar allá. No. Y entonces degradan todos los espacios públicos porque los únicos espacios bonitos, agradables, iluminados y seguros son los centros comerciales. Entonces la gente ya no tiene que ir a comprar a los mercados populares, ni ir a las plazas, ni ir a los centros históricos, a los parques, sino vénganse a Metrocentro, a las Cascadas, a la Gran Vía, Sí. ¿no? Y aquí vengan a gastar las remesas que mandan desde allá del norte de sus hermanos. Bueno, entonces, como política y representación de intereses, insisto, en la primera fase se representaron los intereses en el proyecto político de Dawison de ese sector social que es numeroso. En la segunda fase se representó los intereses de un pequeñito grupo que le llaman G20, los Cardenales, Club del Vino, los Ruiseñores, los Coronelazos, y que no pasan de 20, 30 familias que concentran todo el capital salvadoreño. Y cuando dicen que El Salvador está bien es porque a ellos les va bien, pero no a la sociedad salvadoreña, sino ellos. Así es como miden por ingreso al país de inversiones y tal, de los números de la economía, así es como mide Standard & Poor's, todas esas casas medidoras de riesgo, la salud de la economía. Porque ellos son más ricos, pasaron de tener las mejores caballos, las mejores mulas, a tener los mejores autos, a tener los mejores yates, ahora se mueven en jet privados. Bueno, entonces la representación de intereses, que es la política, dejó de ser de un sector numeroso de la sociedad
a ser la representación de los intereses de un pequeñito grupo. Podemos aquí decir todos los apellidos, todos ustedes lo saben, todos ustedes lo saben. Ya mencioné algunos, agréguenle 20 o 30 más, a lo sumo, a lo sumo. Todo El Salvador se movió en función de los intereses de esas pequeñas familias oligárquicas. CAPRES, Casa Presidencial, era la oficina, el comité de negocios de esas familias. El Estado funcionaba en consonancia con los intereses de esas familias que ya no producían nada en El Salvador, ni siquiera café, sino que se dedicaron a la especulación financiera. Ellos quebraron los bancos, compraron los bancos con dinero público, es decir, dinero nuestro, del pueblo. Con ese dinero compraron los bancos y luego los vendieron y los pagaron un solo centavo de impuesto. 0 impuesto, porque fue una operación bursátil. ¿Y por qué no se paga impuesto? Porque ellos hicieron la ley. Las leyes. Sí, Cristiani hizo la ley. ¿En qué momento? Ahí empieza la gente a desconectarse. Esa es la respuesta a tu pregunta. Y sobre todo porque también el pueblo salvadoreño pudo ver que el Partido Arena, al igual que el FMLN, años después, cometieron terribles actos de corrupción, saqueos públicos cuantiosos, millonarios, y además de una brecha social altamente grande. Es decir, este tipo de aspectos que yo le estoy contando abonó más, según usted, a la separación, esa desconexión entre Arena, que ahora lo está sufriendo el partido, con el pueblo salvadoreño. Es que, Armando, no se puede montar un sistema, un régimen. O sea, cuando yo empecé diciendo que Cristiani y sus amigos oligarcas le dan vuelta al pensamiento de Dawison o traicionan el pensamiento dawisoniano y dicen, ¿para qué matar a los comunistas? Mejor los compramos. ¿Qué quieres, Shafik? ¿Quieres una televisora, una radio, un banco, unas libertades para que puedas meter dinero venezolano aquí? Bueno, ahí te vamos, aquí está, tranquilo. Tienes tantas alcaldías, tantas diputaciones, eventualmente puedes ser presidente, compite con nosotros, hacemos el show de que nos peleamos, pero estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ellos, era correcto. ¿Para qué seguir en guerra? Mejor comprarlos. Les pagamos. Para hacer eso no es posible hacerlo dentro de un régimen democrático. No es posible. Ahora bien, ¿en qué momento despierta el pueblo salvadoreño? Ahí está el tema. Como no es posible hacer eso dentro de un régimen democrático, tienes que corromper la democracia, tienes que corromper la institucionalidad. Y entonces se reparten por cuotas la institucionalidad. El fiscal es mío, la Corte Suprema es mía, con todo en sala constitucional. A ti te doy la Procuraduría de Derechos Humanos, a ti te doy la Corte de Cuentas, a ti te doy la Procuraduría General de la República, a ti te doy esto otro. Entonces se reparten por cuota el bipartidismo. Ese fue el pacto después de los acuerdos de paz. En ese reparto no es viable sin corromper toda la institucionalidad. Y ahí nace el término las gavetas de la gobernabilidad. Es entonces que nace el concepto de las gavetas de la gobernabilidad. La gobernabilidad se compra, señores, se compra. Hay que pagarle al diputado, al magistrado, al ministro, al otro funcionario, al diputado, para que todo camine bien. Ahí nos peleamos ante las cámaras de palabra a palabra, pero debajo de la mesa y en lo oscurito sabemos que tenemos un trato. Ese es básicamente el pacto bipartidista entre Arena y FMLN. Entonces, ni tú me metes preso a mí por mis violaciones a los derechos humanos, crímenes, robos, latrocinios, ni yo te meto preso a ti. Y ahí nos la llevamos, eventualmente gobierno yo, eventualmente gobiernas tú. Y ahí vamos. Pero para que eso fuera posible había que montar una institucionalidad profundamente corrompida. Y ahí tuvimos la sala de los Cuatro Magníficos.
que son los tipos más corruptos que ha habido en este país, empezando por Rodolfo González, que yo no sé por qué ese señor está libre todavía, y que yo sepa ni siquiera investigado, ni siquiera procesado en sede fiscal, que yo sepa. Puede ser que hay investigaciones, yo no lo sé. Al menos a mí no me consta. La primera sala prevaricadora por antonomasia, por antonomasia. Y luego vino otra sala heredada por ello, igualmente prevaricadora. Entonces, ¿qué pasó? Que necesitaban corromper toda la institucionalidad del país para hacer viable el pacto bipartidista. Y lo hicieron. Y lo hicieron, 30 años duró. 30 años. El país estaba estancado. Y lo que hicieron en 30 años fue pasarlo del estancamiento al retroceso. Eso fue lo que nos pasó. Eso fue lo que nos pasó. Eso es lo que los salvadoreños, cuando tú dijiste en qué momento despierta la sociedad, es cuando el pueblo salvadoreño se topa ante una realidad de abusos, de agravios, de evidencias de que están jugando con nuestro destino, con mi familia, con mis hijos. Es que ya no se puede abusar más de una sociedad. Entonces la gente dice, ya no, los bancos te cobran por todo. Te cobran hasta el modo de andar. Abusan de ti y no puedes decir nada. Los grandes centros comerciales te cobran por todo. Te venden una tarjeta de crédito, te montan multas, te hacen firmar contratos que no entiendes lo que dicen en las letras chiquitas. Te roban por todo. Y un día uno se cansa. Los políticos viajan, se gastan el dinero en mujeres, en alcohol, en lujos, en lo que quieren. Y el profesor salvadoreño estaba viendo a Rodolfo Parker, a Ponce, todo lo que hacían. Y lo fue registrando el pueblo. Y un pueblo puede ser paciente, pero pendejo no es un pueblo. Nunca, nunca. Hay un momento en que se... Claro. Vamos a ir a la pausa. Regresamos hablando con Giovanni Galeas, escritor y periodista, de esta plática que estamos teniendo sobre esta crisis interna del Partido Arena. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando con Giovanni Galeas, escritor y periodista, y hemos estado hablando de toda esta crisis que está ocurriendo en el Partido Arena. Nos ha dado una radiografía desde su punto de vista de cómo el Arena como tal, desde su fundación, se ha venido transformando negativamente a tal punto que el pueblo salvadoreño le ha dado la espalda. Y esto quiero decirlo y quiero preguntarlo antes de irme a esta nota, porque también nos va a dar contexto sobre todo de cómo está quedando la Asamblea Legislativa, si lo queremos ver desde la bancada de Arena. Hubo un momento, yo recuerdo, que el Partido Arena logró mayoría como tal en un año. Tenía más de 35 diputados y bajó a una cantidad paupérrima hoy en estas elecciones. Esto es parte también de todo el atasco y el cansancio que tiene el pueblo salvadoreño para con este partido. ¿O cómo lo analiza usted? Es así, es el desgaste de un proyecto político que fue a menos y que no tuvieron la capacidad de regenerar, de refrescar el proyecto. Yo hice un libro que se llama ¿Quién es Roberto Dawison? Lo publiqué en forma de reportaje gigante que salía todos los sábados en ediciones especiales en la prensa gráfica, en entregas semanales. Y para hacer ese libro yo tuve que hablar con todo el entorno de Roberto Dawison, su familia, sus amigos militares, finqueros, con todos los que mencioné. Sí. Y me contaron todo este proceso del que yo estaba hablando. Por eso es que hablo con tanta propiedad de esas dos fases históricas, por ejemplo, de esos dos proyectos en Arena. Bueno, Arena pasó en un proceso paralelo al FMLN, paralelo. Es decir, tan corrupto es el que compra como el que se vende en política. O sea, tan corrupto es el corruptor como el corrompido.
Eso es lo que quiero decir. En un proceso paralelo, tanto Arena como el FMLN dejaron de tener militancia. Dawison tuvo militantes políticos. El FMLN, en su primer momento, en el histórico, y en los primeros 2 años de convertirse en partido político, tuvo militancia. Había militancia de izquierda y militancia de derecha. Pero en ese proceso de corrupción mutua, de corruptor y corrompido, comprador y vendido, estoy hablando de Arena y el FMLN, en ese proceso mutuo del bipartidismo, lo que pasó es que las militancias se convirtieron en clientelas. Es decir, dejaron de ser militantes y pasaron a ser empleados. Yo te pago para que hagas activismo, pero ¿cómo te voy a pagar? Porque ningún rico y ningún comandante vendido de esos del FMLN paga de su bolsillo. Entonces, ¿cómo le pago a los activistas? ¿Cómo convierto a la militancia en clientela? Bueno, entonces inventaron mecanismos de corrupción. Plaza Fantasmas, ONG fachadas, sobresueldos. 3 mecanismos emblemáticos de corrupción. FODES. FODES. Todos esos mecanismos llevaban inscrito, calculado un porcentaje destinado a financiar campañas electorales y activistas políticos. Por eso te explicas que Parker, que tenía la Democracia Cristiana 1 o 2 diputados, tenía 47 asesores, porque eran los activistas del partido. Ahí se les pagaba. Y los alcaldes pagaban activistas a través del FODES. Y las plazas fantasmas que se contrataban en los ministerios, en la asamblea, en todas partes, eran activistas políticos. Que es todo lo que está destapando la actual Asamblea Legislativa. Exactamente, eso es el valor de las comisiones especiales. Que algunos dicen, ¿y para qué sirven? Puchica, ¿para qué sirven? Es que nos develaron, ante nuestros ojos quedó claro el mecanismo de corrupción en sus principales niveles. Esos muchachos, sean de las asambleas, tanto la de las ONGs como la de los sobresueldos, develaron con lujo de detalle, quedó ahí expuesto ante nosotros los ciudadanos todo el mecanismo de corrupción. Eso es lo valioso de las 2 comisiones. Bueno, entonces, cuando los 2 partidos principales del FMLN y Arena pasan de tener militancia a tener clientela, es porque llegaron al fondo de su capacidad de corromperse. Y entonces, bueno, no todos los ciudadanos salvadoreños son indecentes y son indignos. Al contrario, son muy poquitos los ciudadanos salvadoreños indignos. La mayoría, ¿sabes qué hace? ¿Sabes qué hace? Se aleja de la política o se va para el norte o se van a otro país. Y allá triunfan porque son gente digna, son gente decente, que no está dispuesta a corromperse. Aquí se quedaron no las militancias, sino los clientes de los partidos. Claro. Porque les pagaban. Y cuando pierden el poder, primero Arena y luego el FMLN, empieza a escasear el presupuesto para las ONGs, para las plazas fantasmas, los técnicos analistas famosos, como esta muchacha Genovés, que ya se firmaba técnico analista y no llegó un solo día a trabajar, pero cobraba. Bueno, entonces la gente digna y decente dice, no, yo con eso no tengo que ver, yo no soy cliente. Y por eso se da el gran fenómeno del 3F. Del 3F. Y aquí hay un punto que muy pocos están dispuestos todavía a pensarlo, a entenderlo. Dicen, sí, pero Giovanni Galea viene del FMLN, fue guerrillero. Sí, pero Walter Arago fue de Arena, fue escuadronero. Entonces, son los mismos de siempre también. ¿Y de dónde vamos a sacar nuevas ideas? Pues, ¿de dónde iba a salir el movimiento Nuevas Ideas? ¿Y qué más había aquí? Había PCN, Demócratas Cristianos, Arena y FMLN. ¿Cómo se iba a ¿De dónde iba a sacar el contingente
de simpatizantes Nayib Bukele. Bueno, unos venían de la derecha, otros de izquierda, otros de centro derecha, otros de centro izquierda, como era antes. Otros no creían en la política. Sí, pero de allí se conformó el nuevo Crisol, porque no había de dónde más. La política no la hacen ángeles, la hacen seres humanos, gente que tiene trayectoria. Lo nuevo, lo bueno, es la nueva generación. Las nuevas generaciones que no tienen que ver ni con Arena, ni con el FMLN, ni con aquellas tonterías que era la izquierda y la derecha. Eso es lo que vale la pena. Yo quiero que veamos, Giovanni, Sí. la siguiente nota, porque quisiera centrarme en el tema de las renuncias y hacer un análisis del por qué se están saliendo. Realmente existe un descontento, realmente no les dan la oportunidad al relevo generacional, o qué está ocurriendo. Porque con esta renuncia la fracción de Arena se queda, escuche bien, solo con 8 diputados suplentes y 11 propietarios, según los parlamentarios de Nuevas Ideas. Esto se debe a la falta de liderazgo del jefe de fracción, que también lo vamos a estar analizando, Giovanni, René Portillo Cuadra. Sin corrupción no hay paraíso para ellos. Es la lectura del jefe de la bancada CIAN, el diputado Cristian Guevara, ante la oleada de renuncias en el partido Arena, que les deja únicamente con 11 diputados propietarios y 8 suplentes. El parlamentario señala que ante el desmantelamiento del sistema de corrupción instaurado por los políticos de Arena, la mayoría de sus alcaldes, bases territoriales y algunos diputados han decidido abandonar el barco. La única línea que tenía Arena se llama corrupción. Y cuando les desmontás todos los mecanismos en los que ellos obtenían fondos, plazas fantasmas, maletines negros, ONG fachadas, FODES, evidentemente te das cuenta que lo único que los unía eran los intereses económicos. En lo que va de la semana han renunciado 2 diputados tricolor y la bancada CIAN apunta a que es el resultado de un liderazgo débil del jefe de fracción René Portillo Cuadra, quien conduce al precipicio a los diputados que aún le quedan en ese instituto político. Y qué penoso de verdad para el jefe de fracción de Arena saber que cada semana son más exalcaldes, son más diputados los cuales están saliendo de las filas de este partido. La falta de liderazgo dentro de la bancada, es una bancada dividida ya, evidentemente ya incluso hasta se sientan separados. Según los diputados de Nuevas Ideas, existe una marcada diferencia entre el trabajo legislativo de la bancada CIAN y la de Arena. La bancada CIAN sigue trabajando. Arena no presenta incluso iniciativas en esa asamblea legislativa. Arena no participa tampoco en el quehacer legislativo, sino que únicamente estamos teniendo noticias de Arena por la gran cantidad de renuncias que se están dando. Agregan que la falta de un rumbo definido en el partido Arena generará que se sumen nuevas renuncias, reduciendo aún más un partido político en el que la población ya no confía y que fracasó de manera contundente en las pasadas elecciones. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Giovanni, dentro de la Asamblea Legislativa, Arena se sigue quebrando. A su juicio y a su Sí. análisis, después obviamente de todo lo que usted nos ha contado, para darnos un poco de Sí. contexto también, y al tema que quiero llegar, es qué está ocurriendo dentro de la Asamblea Legislativa con el partido Arena. Eso que la Asamblea Legislativa era la terminal de la corrupción, el centro, digamos, de la corrupción. Ahí se gestaba el sistema, ahí se generaba el sistema de corrupción de toda la institucionalidad, porque sencillamente ahí se nombran los cargos de segundo grado, la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, los nombran ahí. Y los diputados cobraban por hacer lobby para el gran capital. Eso es lo que pasaba. Bueno, entonces cuando pierden el poder y ya no hay fuentes, como dijo el diputado Cristian Guevara, muy bien dicho, sin maletines negros no hay paraíso, ¿verdad? Una paráfrasis de la famosa telenovela esa de Sin tetas no hay paraíso. Pues aquí sin maletines negros no hay paraíso, que
Si no hay maletín negro, ¿para qué voy a ir a la asamblea? Se preguntará Margarita Escobar. ¿Para qué, si no hay maletines negros, qué sentido tiene seguir en la asamblea? Dirá Beto Romero, Donato Baquerano. ¿Cree que por eso han sido las salidas? Yo creo que básicamente por ese desincentivo. Aparte hay otras cosas. Toda derrota divide y desmoraliza. Toda derrota divide y desmoraliza. Al contrario, toda victoria une y cohesiona, que es lo que le pasa a la bancada Cian en la asamblea. Si nosotros le dimos la mayoría, confiamos en ellos, nos referimos a ellos con cariño, con respeto, con admiración, le decimos querida bancada Cian, por lo que hacen, por ese trabajo incesante. Y yo no estoy aquí aplaudiendo, yo estoy constatando algo. Todos los martes tenemos buenas noticias en la Asamblea Legislativa, todos los martes. Se trabaja en todas las comisiones. Las leyes ya no pasan 15 años, 20 años ahí engavetadas, negociando y cobrando los diputados, ya no. Entonces, aparte de, bueno, ya no solo no es que ya no hay dinero, ¿no? Sino que además, como divide y descohesiona la derrota, desmoraliza, entonces empiezan a pelear entre ellos. Y empiezan a salir los reclamos internos. Exactamente. Todas las personas que han salido del Partido Arena concuerdan con un discurso y dicen no hay renovación dentro del partido, no hay transparencia, eso es lo que dicen, y no nos están permitiendo a los rostros jóvenes incursionar. Eso Sí, es lo que alegan ellos. Sí, en el caso de Donato Baquerano sería raro que diga que no, que el rostro joven no lo... No hay renovación, dijo Donato Baquerano. Sí, digamos que, bueno, está bien, pero el problema es un error de perspectiva. En política las renovaciones no tienen que ver con cambiar personas. En política el tema no es las personas. Política es representación de intereses. Es un tema colectivo, es un tema social. No se trata de, vaya, vamos a sacar a Alfredo Cristiani y vamos a poner a este otro. Vamos a sacar a este otro y vamos a poner a Portillo Cuadra ahora. Es que no se solucionan así los problemas. Es bastante imbécil el FMLN y Arena que crean que cambiando a Medardo por Óscar Ortiz solucionaron el problema. Por cierto, ¿cómo ve usted a René Portillo Cuadra dentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que es ya el enterrador de Arena, creo que le va a tocar apagar la luz, cerrar la puerta y ponerse a llorar en la banqueta junto a Lorena Peña y a Medardo González. Porque es que no. Son los enterradores. El problema es que no es de personas, el problema es de proyecto político. Por eso yo insisto, política es representación de intereses. ¿Los intereses de quién representa Portillo Cuadra? Los intereses de la sociedad salvadoreña. ¿De qué sector? ¿De qué sector de la sociedad? Es que se desconectaron de la sociedad. Representan el sector de las grandes empresas que se negaron a pagar impuestos durante 30 años, evadieron el pago de impuestos nacionales e internacionales. Y ellos hacían el lobby ahí. Y eso lo inauguró el uno de Arena, Alfredo Cristiani, que fue el que montó todo el sistema de corrupción. A partir de ahí lo fueron mejorando Calderón Sol, Flores, Saca, ¿no? Y lo heredó el FMLN y Fue lo ese perfeccionaron. modus operandi, ¿no? Ese es el modus operandi, efectivamente. Que lo heredaron. No se trata de cambiar personas, no se trata de Portillo Cuadra, que la señora esta, que la de Lorena Peña. Pueden irse, quedarse, gritar, llorar, saltar, rebuznar, ladrar, lo que quieran. No tienen proyecto político, el proyecto político se agotó. Siguen pensando en que el eje de oposición social es izquierda y derecha. Eso se acabó. Eso se acabó, los salvadoreños no pensamos en esos términos.
No pensamos en esa confrontación. Es que es mejor para nosotros. Y estamos viendo, todos los días atestiguamos cómo el país avanza día a día, en todos los frentes, sostenidamente. Cómo estamos como sociedad avanzando hacia el desarrollo. Eso es lo que queríamos. Por eso votamos como votamos el 3F, el 28F, por eso se tomaron las decisiones el 1 de mayo, que fue mandato popular, ¿no? Por eso se tomaron esas decisiones capitales de destituir a la Sala de lo Constitucional prevaricadora y destituir a ese fiscal que ya lo vamos a ver preso porque está demandado. Y yo espero que opere la justicia y ese señor responda. Raúl Melara, por el delito de él y de su padre, también es fiscal general. Esa era la talla de fiscales que teníamos, que nos heredaron esas gestiones corruptas. Bueno, entonces, yo creo que en la asamblea, en la sociedad, en el pueblo, en cada caserío, en cada cantón, en cada barrio, la gente dijo, bueno, esto es Arena, esto es el FMLN, ¿qué tenemos que ver nosotros como salvadoreños con estos vagos, con estos ladrones? Nada. Tengo menos de un minuto, Giovanni, pero Sí. sí quisiera su análisis y las conclusiones. ¿Qué futuro, si le podemos llamar futuro, tiene el Partido Arena? Ninguno. Es que ese partido se acabó, igual que el FMLN. Si el problema, a mí lo que me preocupa es contra quién vamos a competir nosotros el 24. ¿Contra quién? Es que esos partidos se acabaron. Los únicos que no se han dado cuenta son ellos, los 4 o 5 que quedan, ¿no? Lorena, Medardo, Óscar Ortiz, y ponle Nidia Díaz y 3 más. Y del otro lado, Portillo Cuadra, Eric Salguero, no sé qué, que todos están peleando entre ellos mismos. No les ha funcionado nada, porque el problema no es de individuos, el problema es de proyecto político. Y no tienen proyecto político, no representan los intereses de nadie más que de ellos mismos. Ese es el problema. Esa es la situación. Sí. Son las 9 de la noche, casi en punto, así que vamos a despedir. Giovanni, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, de todo Oscar. corazón, Gracias y a ti, espero perdón. tenerlo muy pronto acá con Sí, nosotros. Gracias a ti. Gracias por su Armando, análisis. perdón, dije Oscar. No se preocupe. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Descanse. Nos vemos y escuchamos mañana cuando sea viernes. Buenas noches. Con más entrevistas y más análisis de todo lo que está pasando acá en El Salvador. Descanse.